Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Nuevamente estamos como recorriendo la memoria con un espejo retrovisor, si se quiere, mirando hacia atrás a aquello que nos construyó y aquello que construimos, a veces sin notarlo, sin saberlo, de un modo invisible o desde cierta opacidad, porque los tiempos se van perdiendo. Pero en cada uno de los programas con los invitados intentamos eso, trabajar sondeando, buceando aquellos espacios, aquellos tiempos, aquellas formas que nos han construido como personas desde la cultura popular. Y para eso hoy tenemos dos invitados muy especiales, muy queridos, que son Valeria Villarreal y Carlos Ábalos. ¿Sí? Un gusto. Feliz matrimonio, además, entre ellos. Exactamente. Sí. Muy bien. Además de ser docente de una trayectoria muy reconocida en la ciudad de los dos, también tienen una mirada pulida de investigación sobre el tema de la inteligencia emocional. Entonces nos parecía muy oportuno que antes de empezar a recorrer los recuerdos infantiles de los dos, preguntarles cómo se conecta la memoria infantil, la memoria de las infancias, con la inteligencia emocional, cómo lo va construyendo, o si ustedes quieren al revés, ¿cierto? Cómo la inteligencia emocional de alguna manera se las arregla para ir construyendo la memoria de infancia, ¿puede ser? Sí, sí, totalmente. Nosotros venimos realmente, Sergio, bueno, primero agradecerte la invitación, ¿no? Que es realmente un placer estar con vos, bueno, que has sido mi director del terciario, colega, compañero, sí. Y bueno, y sabés que te admiramos mucho y que te queremos mucho. A mí me parece que este tema tiene muchísima conexión, porque justamente la inteligencia emocional viene a cubrir de alguna manera una mirada que estaba sesgada, que era muy parcial, sobre la inteligencia, sobre la cuestión del coeficiente intelectual, sobre la mirada solamente de lo racional, aquellas definiciones que nos traía la filosofía del hombre ser racional, que parecía que todas las pasiones eran cuestiones de segundo valor, de segundo nivel, hasta que nos dimos cuenta que en realidad lo emocional estaba muy presente en la vida del hombre y que somos seres emocionales que a veces con suerte pensamos. Era una evidencia invisibilizada. Exactamente, claro. También por los paradigmas, las épocas, etcétera, como sabemos. Pero esto nos permitió también ver el desarrollo humano, las etapas evolutivas, de qué manera nos íbamos desarrollando, mirándonos el comportamiento que tenemos como adultos. Claro. También las conductas, ¿no? Que ahí entra también todo lo que es la infancia, el juego, etcétera. Pero nos dimos cuenta de que había una etapa determinante en el ser humano, y eso gracias al desarrollo de la psicología social, que Valeria sabe muchísimo más de esto, y de las neurociencias, que nos permitieron darnos cuenta de que lo fundamental en el desarrollo de la emocionalidad se daba desde el momento de la concepción hasta los 7 años. Sí. Que todo lo demás que venía, lo que viene después, era aprender o desaprender lo que había sucedido en ese momento. Y es justamente lo que estamos hablando de primeras infancias. Exacto. Entonces, fíjate lo emocional como empieza a tener un papel de relevancia para construir esa historia, ese acontecer de ese niño, de esa niña, en su primera infancia. Por eso, y es donde quedan las huellas más profundas de lo que es la existencia humana. Hay una frase que dice: hagamos niños felices para no arreglar adultos rotos. Ay, sí. Entonces, si se pudiera, entonces yo creo que esa frase tiene que ser un determinante y un organizador, un ordenador, una luz, una guía para cuando uno está maternando, ¿no? Porque también uno dice, ¿cómo hago para que mi hijo sea feliz? Cuando en los niños nosotros tenemos que aprender a mirar a nuestros niños con qué son felices. Sí. Y le podemos traer el regalo más sofisticado y ellos van a terminar jugando con la caja. Por eso creo que la clave es empezar a eso, ¿no? A mirar, primero esta tarea de poder mirar nuestras propias infancias, y también para poder decir, bueno, le dejo buenos recuerdos de este tiempo,
Porque también, si nosotros nos ponemos a pensar hoy en una proyección de vida del humano, que son, pongámosle 85 años, que más o menos es como donde estamos en el promedio, de infancia nosotros tenemos 12. De niño, de bebé tenés un año y medio, después tenés el del lactante, después tenés todo lo que es la primera infancia, después tenés la niñez, pero 11, 12 años de niñez, y después el resto te dedicas unos añitos más a ser adolescente y después el resto de tu vida sos adulto. Entonces, con más razón tenemos que cuidar en este tiempo a las infancias, porque es un tiempo muy corto, pero a la vez de mucha intensidad, donde es fundamental que cuidemos la emocionalidad en esto de estar atentos a las necesidades que ellos tienen, pero no desde, porque por ahí te dicen, bueno, que se transforman en pequeños tiranos, sino en aprender a reconocer la emocionalidad, qué es lo que nos están diciendo, y ayudarlos a poner palabras en esto, porque una de las cosas que se ve es que nosotros estamos aprendiendo después de grande a ponerle palabras a la emocionalidad, a la angustia, a la ansiedad, al miedo. ¿Y qué pasa con el niño? Por eso es que esto de la alfabetización emocional, para cuando el niño llora, cuando la mamá ya dice, ay, cálmate, ya se te va a pasar, se ve que te duele la panza, o sea, esto que la mamá ayuda ya desde bebé a que él pueda ir comprendiendo de lo que le está pasando, ir acompañándolos en estos procesos, que cuando se larga a llorar y nosotros lo vemos con ese berrinche, poder ayudarlo, más vale que cuando está con el berrinche no, porque en ese momento no puede pensar, pero cuando se calma, decir, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué era lo que vos querías? Para ayudar a poner palabras y no a taponar emocionalidades, que ahí es donde tenemos el riesgo, que tenemos el chupete, la comida o el chupete electrónico. Ahí está interesante eso de la relación habla y la emocionalidad, ¿cierto? O sea que en la adquisición y la evolución del lenguaje una clave va a ser la emocionalidad. Totalmente. Sí, es más, inclusive nosotros sabemos que la emoción se genera como una pulsión. Sí. Luego eso repercute por las conversaciones internas, vuelve a aparecer la palabra, por la configuración del pensamiento, se repercute en el sistema límbico del cerebro, y las amígdalas tienen una vibración permanente, que eso le dan un mensaje al cerebro, y el cerebro libera el químico, tóxico o no tóxico, que significa ya el sentimiento. Entonces, una cosa es la emoción, otra cosa es el sentimiento, otra cosa es el estado emocional, que es la intensidad que tiene esa emoción. Pero la palabra es la que lo pone en su justo medio. Ahora, cuando vos habilitás palabra, también la palabra mediada desde el lugar del que está viviendo la situación. ¿Viste esto de continuamente de empatizar, de poner en el lugar del niño, de mirar la vida con los ojos de ese niño, ¿no? De agacharnos. Un enorme aprendizaje eso, ¿no? Agacharnos, porque una de las cosas que tenemos, porque si no nosotros les hablamos desde arriba, ellos lo único que imagen es agacharnos, ponernos a esa altura, poder lograr que nos miren. Eso es cuidar la infancia, ¿no? A veces solamente hay que abrazar el lenguaje, no solamente la palabra oral, sino el gesto, el otro, el lenguaje corporal, a veces hasta abrazar, no decir nada, o a veces acompañar, sentarse y esperar que se calme para ayudarlo a poner palabras. Y cuando uno está en esos tiempos, es garantía de poder estar en los otros tiempos que van a aflorar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, aprender a encontrar el momento. Cuando vienen de la escuela, por ahí yo siempre decía, no les pregunten qué hicieron en la escuela, porque la respuesta puede ser muy sorprendente, desde nada o catastrófica. Sí. Entonces, por ahí ayudarlos a decir qué cosas buenas te pasaron hoy en la escuela. Entonces, por ahí te dicen nada, entonces quizás haya que ayudarlos a ver, pero yo a veces cuando voy a las escuelas le digo,
la pasan bien en la escuela y ahí se les arma el problema. Entonces tenés el que te dice sí y hay otro que dice no. Entonces digo, bueno, a ver, veamos los lugares. Entonces, en el aula, y sí, a veces en matemática, lengua, y en el patio siempre la pasan bien. Entonces, como papás, a veces hay que ayudarlos también a los chicos a que encuentren cosas buenas que le pasan. Hacer de momentos en la casa, cuando se van a dormir, ¿qué te llevas hoy de este día? Pero es una tarea para los niños y es una tarea para nosotros adultos, porque también nosotros vivimos las infancias de nuestros hijos, porque se nos vuelan, se nos escabullen. Entonces, de esa manera, entre todos, podemos decir, bueno, hoy me quedo con este momento. Hoy de este momento que no fue tan lindo, ¿qué tenemos para aprender? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos proponemos para mañana o para otro día? Y es maravilloso lo que sale. Sí. Un cambio de paradigma revolucionario sería, en lugar de preguntar ¿qué te sacaste?, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Ahí sería como... Claro. Cambio, sí. Y está queriéndose implementar esto, ¿no? Desde lo que es la metacognición y desde la autoevaluación, ayudarlos a los chicos en eso, porque es más, aún cuando te dicen la nota, bueno, y de esa nota, ¿qué tenés para rescatar? De cualquiera sea, porque aún cuando ya se han sacado la máxima nota, los chicos a veces, hasta que están acostumbrados a tener excelentes y 10, no quedan ni satisfechos con esa nota. Y eso también son indicadores para decir, bueno, ¿qué está pasando con el grado de satisfacción que está teniendo este niño, ¿no? Porque nos está pasando de tener niños muy autoexigentes. Entonces, bueno, constantemente el hijo no funciona como espejo. El hijo, el estudiante, el alumno, o sea, el niño que nosotros tenemos siempre nos funciona como espejo. Entonces, cuando esta persona responde, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué hice yo para que reaccione de esta manera? Entonces, si nosotros nos preguntamos eso, también nos hace a nosotros como adultos bajar nuestros egos, acomodarnos en el lugar de humano aprendiente, y que en esto de ser papás y de ser hijos estamos aprendiendo los dos porque nos egresamos en el mismo día. No, seguro. Entonces, con cada hijo. Manuales. Con cada hijo. Y hay manuales para eso. Inclusive el analfabetismo emocional, que todos lo vivimos, en mayor grado, en menor grado, porque nos cuesta mucho poner en palabra, primero decodificar cuál es el sentimiento que estamos atravesando, después ponerlo en palabra. ¿No? ¿Cuántas veces decimos que estamos enojados cuando estamos tristes? Que estamos tristes cuando en realidad estamos enojados. Exactamente. Entonces, ponerlo en palabras ya es todo un trabajo de interioridad que con este diálogo que comentaba Valeria, ayudamos mucho a que se empiece a decodificar de alguna manera ese mundo interno. Pero eso también te sirve en lo cultural, en la relación con el otro, en el puente con el otro, para superar la otra dificultad, aparte del analfabetismo emocional, que es el daltonismo emocional. Esa incapacidad, así como nos sucede con el daltonismo biológico, de ver los signos, pero no poder decodificar cuál es el sentimiento, la emoción que está transitando el otro. Bien. Y es el gran desafío. Nosotros siempre decimos que en la adolescencia, y vos sabés mucho de la adolescencia también, en las adolescencias, nosotros reeditamos muchas cosas de la infancia. Hay una vuelta a muchas cuestiones de la infancia. Entonces, así como está en el analfabetismo, y así como estamos ahí en ese momento de la infancia, trabajando mucho para poder poner en palabra, inclusive en etapa de desarrollo del lenguaje en sí mismo. En la adolescencia, la cuestión del daltonismo emocional, de poder decodificar qué le pasa al otro, qué sucede. Mira, yo fui a una de las escuelas, a veces transito distintos espacios compartiendo talleres, entrenamiento con respecto a eso. Y en una situación donde había mucha agresión verbal y a través de eso muchas consecuencias. Entonces yo le decía, chicos, ¿cuánto sale una bicicleta? Tanto. ¿Cuánto sale un teléfono celular? Tanto, inmediatamente. ¿Cuánto sale una lágrima? ¿Cuánto cuesta una lágrima?
¿quién va a pagar eso? Salvo que sea el café. El café, claro, que también podría ser. Sí, gracias a Dios no estaba Sergio ahí entre el auditorio. Entonces, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta un mal momento? ¿Cuánto cuesta una frase fuera de lugar? Sí. ¿Cuánto cuesta una agresión, una mirada, un gesto que a vos te... El sentirte, yo creo que es la experiencia de la adolescencia de todos los tiempos, pero que en este tiempo lo vivimos muchísimo más, sentirte a la intemperie, exacto, sentirte solo, esa soledad poblada de gente. Sí, ¿cuánto sale o cuánto pesa por ahí, no? La exacto. Pregunta, ¿cómo se evalúa como peso? Exacto. Sí. De todas formas, para lo que estamos intentando conversar o llevarla hacia dónde la conversación, queda muy en claro que toda esta construcción de la que ustedes están hablando, de la relación entre el adulto y el niño, y la construcción que el propio niño va haciendo, el arte tiene un papel para cumplir ahí, porque yo pensaba estas emocionalidades, ¿no?, que a veces están retaseadas en otros lugares, donde se trabaja más lo racional casi exclusivamente. El arte siempre da cabida a la integralidad, digamos, a la gran diversidad, a todos los colores. Ver, el arte nunca es daltónico, digamos. Yo diría, claro, el juego como la base y después el arte. Los niños juegan y hacen arte desde el primer momento. Exactamente. Entonces, y lo bueno de poder entender esto y de cuidar ese tiempo de juego, pero del juego simbólico, no del juego... que tampoco lo niego al juego con la máquina, al juego con pero que también es un hecho que necesitamos que los primeros 3 años haya juego simbólico, haya juego con juguete, haya juego con caja, con palito, con tierra, que haya con pelota, de piso, que haya haya música, que aparezca la música con las ollas de la mamá. No es casual también que muchos artistas conceptualizan el arte también como un juego. Tal cual, es que es la clave. ¿Sí? ¿Cierto? En la creación artística. Por ejemplo, músicos que cuando notan que la cosa va saliendo bien, sonríen. Sí, porque... ¿No? Esa especie de felicidad. Y el arte como la expresión absoluta de la emocionalidad, ¿no? Exacto. Y cuánto, por eso también en estas situaciones, de ofrecerle a los chicos para que pinten, para que rompan, para que manejen con la masa, para que hagan pisos, se revuelquen, bailen, canten, hagan sus propias músicas, que hacen que puedan tener contacto con ellos mismos y una conciencia también corporal, ¿no? Porque si hay algo que pasa al estar tanto tiempo con la pantalla, que toda la idea queda acá y queda todo contenido. Y ya armado. Y claro, y vos siempre estás en potencia, porque vos jugás al fútbol, pero está jugando el jugador ahí, vos te quedan todas las ganas. Y después con todas esas ganas vos te vas a dormir. Cuando sería muy fácil hacer una pelota de papel y andar y dale. Se le rompe la zapatilla, lárgalo un ratito descalzo, que no le va a hacer nada. Desde las neurociencias inclusive se han hecho estudios de cómo a través del juego, el juego en el sentido simbólico que decía Valeria, hay mucha liberación de oxitocina. En el juego de ese tipo sistematizado, estructurado, hay liberaciones. Lo mismo pasa con el consumo del teléfono celular, grandes concentraciones de dopamina, que los dos producen cierto placer, pero las consecuencias no son las mismas, ¿no? Ni la duración del placer tampoco. Entonces la dopamina tiene ese golpe, ese fuego artificial del momento que termina ahí, empieza y termina, y genera inmediatamente la frustración de algo que quiero buscar. Y que necesitas más. Y necesito más. En cambio, la oxitocina te lo deja como un estado de placer. Bien. Bueno, de todo esto que hemos hablado, el desafío, después de una brevísima pausa, va a ser hablar de las infancias y de las memorias de las infancias, pero las propias. Así que bueno, ahí vamos a ir. Perfecto. Ya volvemos. Bueno.
Muy bien. Recién hemos hablado entonces de estas relaciones entre las infancias y los adultos y cómo se va construyendo también ese mundo con el subrayado que por supuesto nos hacen nuestros invitados, Valeria, Carlitos, sobre la importancia de la emocionalidad construyendo toda esa memoria también. Lo que ahora vamos a hacer es invitarlos a que ustedes mismos recuerden sus propios espacios de infancia, si fueron aquí en la ciudad, qué músicas aparecían, qué se escuchaba en la radio, si había televisión que se veía, cómo era el ambiente familiar o barrial, si quieren. A ver qué aparece por ahí. Bien, yo soy nativa de acá de Río Tercero y bueno, vos me decís eso y tengo en la radio Nazareno Cruz y el Lobo, una novela que mi mamá escuchaba a la siesta mientras lavábamos los platos. Ella lavaba los platos y yo le ayudaba a secar y ahí escuchábamos la novela. Que siempre me quedó las ganas de volver, porque no me acuerdo el final, porque también era chica, yo en el medio, mi mamá estaba como muy pendiente. Hay una película de Fabio famosa. Sí, y después, la otra vez nos acordamos de la fotonovela, que era leerla, esa yo se leía medio como a escondidas, ya cuando era un poco más grande, y yo tengo por ahí nos buscaban un beso. Claro, ¿no? Y era la Nocturno, me acuerdo que era la revista Nocturno y que tenía toda la fotonovela, y me acuerdo que en ese tiempo estaba Claudio García Satura, había fotos de él, y que mi mamá dio todas esas cosas. Yo tengo una infancia con millones de recuerdos de jugar, yo jugaba mucho con mi mamá. Nosotros todos nos llevamos 5 años de diferencia, entonces siempre para la psicología ha sido toda una historia, pero como madre e hija jugábamos a la tía, a la mamá, a que yo la venía a visitar, y bueno, ella hacía las cosas de la casa y yo me unía a ella, pintar, dibujar, jugar a la soga, al elástico, el olor a tierra mojada porque pasaba el regador. Esto de estar ahí esperando el regador y jugar a ver si te iba a salpicar o no te iba a salpicar, y el costo que eso iba a tener, si te ensuciabas o no te ensuciabas, porque también era toda medio puntillosa, y mi mamá todo el tiempo era, que era una nena. Son escenas como fuera de actualidad. Claro, sí. Hay que explicarla. Cuando vas por algún barrio y que lo ves, ahí lo recuperas. Claro, o por ahí cuando llueve, que hace mucho que no llueve, se recupera ese olor a tierra mojada, especialmente en el verano, que es único, ¿no? La tele, tuvimos el tiempo de no tele, de tele cuando vino el tele, que veía solamente algún canal, por ejemplo el canal 10 era imposible porque se complicaba, veías el 12, el 8 y el 10, que me acuerdo que pasaban el Chavo del 8, yo nunca lo llegaba a ver porque no se veía tan bien si no teníamos una buena antena. Y pasar a la tele. Ocurría también esto de que vecinos iban a ver un programa. Claro, porque la vecina trajo los de frente, compraron el televisor color, e ir a ver a Susana Jiménez, los primeros programas de Susana Jiménez a color en la tele, era todo un acontecimiento. Yo he hecho de mi vida un juego, sigo jugando y me divierto y mucho, ¿no? Por eso tengo registros de vivir todo como un juego. Mis hijos hasta el día de hoy por ahí se divierten porque dicen, mamá te lo presenta, ¿viste? Yo les vendo todo como si fuera una aventura, hagamos esto como si fuera... Bueno, yo por ejemplo nunca me trepé a árboles. Yo pertenezco a esta generación, ¿viste? De las nenas, que las nenas no hacen eso. Señorita, claro. Pero jugar a la popa o a la mancha, a la escondida, me acuerdo que eso era un momento en el barrio, los campitos, algo que... Bueno, eso es algo muy mencionado. Campito, y que salía tu vecino a llamar al hijo y era todas las madres a los gritos para que vinieran a almorzar, a tomar la leche.
y bueno, y reunirnos, tener como puntos de reunión y venir de todos lados y te queda como todo ahí cerca. El juego y el deporte. Es totalmente. Claro. Sí. Y las habilidades motrices que desarrollamos ahora, que uno lo ve por ahí con los chicos de ahora, que se caen tan fácilmente, claro, porque son chicos que no están habituados a esto, a correr, a poder tener la resistencia del otro que te empuja, el otro que te atrapa, que con tal de que no te poparan o que no te descubrieran, hacías cualquier cosa, ¿viste? O trepar, saltar, era una práctica de cotidiana. Claro. El placer que significa, bueno, yo tuve una infancia distinta porque la viví en distintas ciudades. Hasta en Río Tercero recién en 4º grado llegué. Recién en 4º grado, o sea, 10 años. Pero fue exactamente igual. La primera infancia, todo eso, con un primo. ¿Y ahí dónde? ¿En qué ciudad? En Bahía Blanca yo nací. Y después en Mendoza vivimos y después vinimos acá. Por cuestiones de trabajo de mi papá, ¿no? Y siempre en Bahía Blanca, especialmente los primeros años de mi infancia, hasta los 8 años estuve en Bahía Blanca, era la cuestión de jugar con mi primo, que teníamos un año de diferencia, y era el placer de jugar arriba del techo. Claro. Placer. ¿Cuál era el lugar que no había que subir? Arriba del techo. Claro. ¿Dónde jugábamos nosotros? Arriba del techo. Y el mundo se ve distinto. El mundo se ve distinto. Aparte nosotros éramos superhéroes. Vos imaginate el porte que teníamos, que me acuerdo que sacábamos los delantales de mi tía, los delantales para cocinar, y eran nuestras capas, nos servía de capa el delantal, así que imaginate el tamaño. Y era jugar todo el tiempo, con pequeñas cositas, bueno, con los juguetitos, los soldaditos, los autitos, el darle peso a los autitos con la tierra para que pudieran ir más rápido, el ser amigo de todo el mundo en el barrio. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención mirándolo desde ahora, era cómo eran todas madres nuestras, eran todos padres nuestros, éramos todos como si fuéramos todos hermanos, y distintas situaciones, distintas circunstancias cada uno, pero sabía que todo el mundo te cuidaba. Claro, algo parecido a eso han recordado también otros invitados que decían, los chicos no están en el campito, no, están en la casa de tal, y todos se quedan tranquilos. Y ya está, ¿no? El placer de una obra en construcción. Una obra en construcción era para nosotros realmente Disney. Era como hacer una película. Era una película, pues entonces jugábamos con armas también, jugábamos mucho con armas en esa época. Pero y era un palo el arma. Exacto, con lo que teníamos, siempre con lo que teníamos. No había mucha compra de juguetes, sino que nosotros armábamos. Incluso las pelotas. Hecha con media. Cuando alguno tenía una pelota por Navidad o lo que fuese, era un acontecimiento. Un acontecimiento. Y era la pelota del barrio. Y la pelota del barrio, el dueño de la pelota ponía las pautas, obviamente. Que generalmente era el que menos jugaba, pero bueno. Y después siempre fue así, ¿no? Y después y también compartiendo muchas cosas que decía Valeria. Pero a mí lo que me marcó a partir de los 10 años en Río Tercero, que yo ahí entro en contacto con otros chicos a través del Ceferino. Bien. Y en el Ceferino, que era lo más hermoso, ponerte a jugar al fútbol todo un día, hasta que ya no veíamos nada, y nos quedábamos la noche sin peligro, y sabíamos, vos estabas ahí, estábamos tranquilos. Una experiencia particular, jugar al fútbol cuando no se ve cuando nada, no se ve. Que ves solamente cuando te llega la pelota. Exactamente. Y era otro deporte. Reírnos. Yo me acuerdo, la experiencia mía de infancia de juego era reírnos, pero de cosas mínimas, pero divertirnos. ¿Sabes que yo me acuerdo y me nace la sonrisa? Porque eran momentos así, que era disfrutarlos. Lo mismo lo que era el recreo en la escuela. Seguro. ¿Viste? Y después, todo lo que significaba para nosotros una vez que accedíamos a esa película, yo me acuerdo del Gran Chaparral, claro. Bonanza, que eran, Combate, teníamos Combate, bueno, Combate viene un poco después, pero nosotros era la felicidad más grande imitar. Entonces me acuerdo del Gran Chaparral, todos queríamos ser Manolo. Que Manolo era el que tenía el arma más grande, era el más fachero, era el que tenía más ropa, era el que tenía el caballo más lindo, todos éramos ese. Entonces, ¿cómo hacíamos para jugar? Si éramos 200 Manolos. Entonces se turnaba la cosa. Había democracia interna. Muy bien. Entonces, una vez uno, una vez el otro en el barrio.
Y después el tema de jugar, yo nunca fui mucho de las mascotas, de los animales, jugar con animales, pero sí tenía muchos compañeros que sí. Entonces eran 10 chicos, 15 perros, todo. Era todo eso junto. Sí, exacto. Y esto que decíamos recién, que decía Valeria, que vos subrayaba ese tema de que había un momento en que se paraba el juego y alguien te recibía. El entrar en la casa del otro como algo habitual. Sí, sí, sí. Conocer la casa de los del barrio, porque ni siquiera no sé si amigos. Merendaban todos en la casa. Todos merendábamos. Y capaz que la merienda era un mate, un yerbeado hecho y con un pedazo de pan. Pero era la merienda más rica. Yo no me voy a olvidar nunca esos panes con dulce de leche en una merienda compartida. Y fíjate cómo parece esto de los acontecimientos comunitarios. Sí. Jugar juntos, la merienda juntos, ¿no? Los recreos. Los recreos. Sí. En una época en donde se ha individualizado tanto. Y que vos hoy podés jugar con un chico de China. Claro. ¿No? Pero no con el vecino. Y no con el vecino. Claro. Y no sabe ni cómo se llama el vecino. Exactamente. Sí. Bueno, en la parte que habitualmente más nos gusta de este programa es cuando nos acercan eso que llamamos los objetos de memoria y nos cuentan por qué lo trajeron. Bueno, ¿qué significación tiene? Yo no traje nada mío como tal porque no tengo, porque mi madre en su momento limpió, pero traje unas cositas que se las compré a mi hija con toda la intención porque me recordaban a mí. O sea que era un autorregalo. Totalmente, lo compré para mí. Varias veces le regalé varias cosas, que era el jueguito de té, porque yo me encantaba jugar a tomar el té con mis amigas. Y algo que traje, que es mi elemento de juego actual, que es mi cartuchera, porque yo toda la vida jugué con cartuchera. Yo jugaba a ser, o sea, yo soy maestra desde los 5 años, después me recibí, a los 21 me recibí, pero antes, entonces yo jugué a ser maestra, directora, portera. Entonces mi cartuchera es una cartuchera que no es así nomás, o sea, tiene todos los colores, tiene el papelito. El arco iris, eso. Sí. Tiene todas las cosas, y fíjate la cartuchera que tiene. Hermosa, sí. Porque yo jugaba muchísimo a pintar, a dibujar, a escribir. Y eras de guardar todo. Sí, y me gustaban las acuarelas, las témperas que recién habían salido. Entonces era pintar y yo estaba todo ordenadito porque la idea era, si no estaba guardado, te lo tiraban, ¿viste? Siempre te decían eso. Claro. Yo como creía, no sé si lo iba a hacer si o lo no. Dejás por ahí, claro, pero ¿viste? Entonces yo guardaba todo y todo lo que era mi juguete, mi mamá después se los dio a mis sobrinos y han quedado por allá por el campo. Pero como siempre digo, me encantaba jugar y con mis hijos hemos jugado y mucho, es más, seguimos jugando bastante. Claro. Así que esas son lo mismo de jugamos a la tía. Yo me acuerdo que le decía, mami, ¿querés que juguemos a la tía? Y yo me ponía los tacos. Son de un té, pero de un palacio. Claro, sí. Después vino la película de La Bella y la Bestia, claro, y toda esa personificación, pero yo cuando lo vi a eso, yo ya lo había en algún momento lo había imaginado. Mira qué bueno. Bueno, hermoso. Y acá tenemos Acá hay un tema bélico, digamos, se ve, importante. Están por entrar en combate acá. Exactamente. Vos fíjate que están mirando algunos por un lado, otro por el otro. Y esto también lo tomé prestado, porque los míos tampoco los tengo. Era el juego que hacíamos nosotros, no sé si va a caer, pero el juego que hacíamos nosotros era fundamentalmente en el patio de casa, o en el patio de alguna casa. Como no había plata para comprar los fortines, que el tema era los fortines, el fortín era el lujo, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué lo hacíamos? Excavando en el mismo patio, hacíamos toda la zona de combate. Entonces hacíamos los fortines, la casa, y llenábamos de soldaditos. Bueno, los había siempre madera, rama. Rama. Armamos todo eso. Sí. Más cuando empezamos a experimentar con nudos, con soga, con esas cosas, armábamos todo eso y se armaba toda la cuestión de combate. A veces estábamos toda una tarde armándolo
y nunca empezaba el combate, porque se nos iba la tarde armándolo, y quedaba ahí, ¿no? Entonces era en la convocatoria para el día siguiente, teníamos que tratar de venir. Y todo el mundo podía participar. Pero si participaban muchos, se llamaban como ejércitos. Ejércitos, pero traíamos, pero eran cantidades. Y también los lugares, ¿no? Este lugar no, porque es más alto, eran lugares que eran especiales, eran del patio, ¿no? Y el patio de pronto se convertía en otro espacio y vos eras otro, y el disfrutar también de esta cuestión de que éramos todos héroes, éramos todos iguales. Me parece increíble que con muñequitos así, digamos, inmóviles, se jugaban horas. Horas. ¿No? O sea, imaginación pura. Imaginación pura. Sí. Y que este hombre, más que para la guerra, estaba para el baile, me parece. Sí, no, ahí nació. Para atrapar algo. Hoy le podrían decir pituquito. Claro, sí. Claro. Hoy quizá hubiera sido el primer caído. Claro. Yo creo que si uno le da espacio a los chicos, cualquier niño, porque los niños siguen siendo universales y somos todos comunes, en eso somos humanos, le da vida a cualquiera de estos objetos. Nosotros siempre contamos una anécdota. Cuando teníamos a los chicos chiquitos, ahora que viene el día de las infancias, en ese tiempo era el día del niño y no teníamos mucha plata, agosto, medio de mes, medio complicado, y ¿qué le regalábamos? Y entonces dijimos, ¿y si le armamos la casa del día del niño? Entonces, jugando nosotros. Pensábamos nosotros y armamos, compramos globos, buscamos una piñata y fuimos a un cotillón y conseguimos todos de estos muñequitos, eran dinosaurios y muñequitos, y se los metimos dentro de una piñata y con algunos caramelos. Se levantaron al otro día y tenían todos globos desparramados en el living y la piñata, y cuando la pincharon la piñata, imagínate, tenían montones de juguetitos. En ese tiempo Felipe tenía 1 año y Joaquín tenía 3. Desde ahí quedó la casa del Día del Niño, o sea, nunca más. Y hubo mucho festejo. Hubo el regalo, o sea, vos le podés hacer el regalo, pero la casa del Día del Niño tenía que estar, ¿no? Y acompañado de el desayuno en la cama. Entonces yo digo, por ahí el sistema y el consumo nos mete de que tenemos que hacer grandes regalos, y nosotros lo único que necesitan nuestros niños es que nos regalemos. Que nos regalemos y que les regalemos tiempo. Tiempo nuestro, un ratito, una media hora, que les va a hacer bien a ellos, pero te puedo asegurar que les va a hacer mucho más bien al adulto. Y un adulto que juega también es un adulto feliz junto con su niño. Perfecto. Yo creo que eso también es una de las cosas más hermosas que tiene la abuelidad, ¿no? Todavía yo no la experimento. Bueno, me consta. Bueno, yo la otra vez estaba en una conferencia y dice, lo presentaron una eminencia que hablaba 10 millones de títulos, todo, y se paró en el medio de otro país, se paró en el medio de la conferencia y dice, yo no voy a empezar a hablar hasta que no me digan mi título más importante. Yo me imagino las chicas que estaban en el protocolo, entraron a buscar, soy abuelo. Nadie dijo que yo soy abuelo. Entonces, o cuando se presente, bueno, yo me llamo tal, tengo este nieto, pero tenés hijos, van de tener nietos, ¿viste? Bueno, pero es otra cosa. Es otra cosa. Entonces yo creo que el espacio de juego en la abuelidad también es muy interesante, ¿no? Porque también ha habido otra vivencia, ¿no? Muchas veces falta de infancia, abuelos que han pasado directamente, casi no han tenido niñez en algunos casos, experiencia de niñez, pero que pueden conectarse con esa parte a través de sus nietos. Y ahí aparece ese juego tan bonito. Eso es algo bueno de la actualidad, me parece. Los abuelos se dan permiso para jugar. Nuestros abuelos por ahí no se daban esos permisos. Estaban como a distancia. Exacto. Así es. Bueno, Valeria, Carlitos, ha sido un gustazo. Igualmente. Nos han regalado esto y nos han regalado sus miradas sobre la cuestión. Muchísimas gracias entonces. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.